Porque el dólar estadounidense bajó en Colombia y podría resurgir. Todo va a depender prácticamente de la inflación en Estados Unidos. Al bajar la inflación en Estados Unidos se genera expectativa de que la Fed deje de ser agresiva y por ende compra de riesgo. Pero recordemos el año pasado para entender esta dinámica. Este es el primer argumento, que la inflación bajó en Estados Unidos. El año pasado la inflación en Estados Unidos llegó al 9,1%, lo que generó presiones en la Fed para atacar la inflación, porque es una de las funciones de los bancos centrales, atacar la inflación. Entonces comenzaron a subir tipos, aumentando el costo del dinero, por eso veíamos que el dólar frente al peso colombiano se disparaba y subía, porque veíamos una Fed muy agresiva, subiendo 75 puntos básicos cada reunión, pero lo interesante comenzó en el último trimestre casi. Más o menos yo diría que desde octubre. En octubre comenzó prácticamente un rally en bolsa porque la inflación bajó interesante y esto generó una expectativa de que la Fed bajara el ritmo de subida, lo cual pasó. En vez de subir 75 puntos básicos, pasaron a 50 puntos básicos y después a 25 puntos básicos. Entonces, ese es el primer argumento y ustedes lo van a ver prácticamente cuando la inflación comenzó a bajar interesantemente en Estados Unidos, la bolsa comenzó a subir, las criptomonedas también, aunque se opacaron en noviembre por lo de FTX y un poco también como en enero, o en enero, sí, en el primer bimestre de este año, por lo de Silvergate, pero después se acoplaron prácticamente a la bolsa. Que eso va a ser un tema quizás interesante para analizar después. Pero por el momento, la inflación. Si la inflación resurge en Estados Unidos, veremos otra vez a una Fed agresiva. Que lo más probable es que sí, que la inflación baje, pero esto prácticamente va a generar un impacto negativo, ¿no? Prácticamente bajar la inflación es aterrizar la economía, generar una recesión económica y por eso vamos a ver, porque lo que se quiere es prácticamente enfriar la economía. Al subir tipos de interés, lo que se genera es que la gente ahorre, no consuma y al no consumir, empresas se ven, pues, digamos, mal, pero esto es para bajar el precio de las cosas, ¿no? Nivelar oferta y demanda. Entonces, si la gente está consumiendo y todo eso, pues es muy difícil atacar la inflación. Por eso vamos a ver que el desempleo lo más probable es que aumente en la gran mayoría de países, en Colombia, en Estados Unidos, y eso va a ser un periodo negativo, pero quizás de oportunidades a largo plazo después. Em, entonces, ese es el primer argumento. El segundo argumento es que el precio del petróleo subió en las últimas semanas por la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, o un cartel, una mafia que manipula la oferta haciendo recortes de producción, lo cual es malo porque hizo que subiera el petróleo y eso prácticamente podría generar otra vez presiones inflacionistas. Entonces, lo que hizo la OPEP fue hacer un recorte de producción afectando la oferta, el precio del petróleo subió, lo cual ayuda a países exportadores de petróleo como es Colombia, ¿no? Imagínense que Colombia, porque ingresan más dólares, ¿no? Porque sube el precio, pues ingresan más dólares. Imagínense que Colombia no exportara petróleo, el dólar estaría súper disparado y hubo un efecto inflacionista muy fuerte. Ese es el segundo argumento, aunque ya estaba bajando. El tercer argumento es esta crisis bancaria, ¿no? De los pequeños bancos de Silicon Valley, aunque también hubieron grandes por allá en Europa, Credit Suisse, que lo hablamos en un video quizás. Em, y fue eso, ¿no? Digamos que para que la Fed baje tipos de interés tiene que haber una crisis financiera o que el empleo suba demasiado alto. Esa va a ser una señal, ¿no? Para una tendencia bajista en el dólar. Que la tasa de desempleo en Estados Unidos aumente fuertemente es para vender dólares, porque ahí se vería la Fed obligada otra vez a bajar tipos. Pero quedamos un dato fuerte, ¿no? Porque la tasa de desempleo en Estados Unidos está en 3,5%, están en pleno empleo. Ese es el segundo argumento. El tercero, la crisis de los bancos, porque prácticamente generó que la Fed aumentara el balance y se generó una expectativa de que iban a bajar tipos de interés por ese riesgo de crisis financiera, pero a la final se controló muy bien. Ahora vamos a verlo en la estructura del precio, ¿no? Porque prácticamente lo que hablamos, los argumentos, todo eso se ve reflejado en el precio. Entonces, si ustedes ven, este es dólar frente al peso colombiano. Aquí llegó en noviembre 22 a 5.120 aproximadamente. Y a medida de que la Fed comenzó a bajar el ritmo de subidas, pues también, y también que la inflación comenzó a bajar interesante, en diciembre salió un buen dato, el dólar comenzó a bajar. Digamos, este impulso bajista que se dio acá, pues fue un cóctel de precio del petróleo subiendo y que la inflación llegó al 5% en Estados Unidos. Digamos que esa inflación en Estados Unidos que llega al 5% también fue muy ayudado por el precio del petróleo. Y eso a mí es lo que me preocupa y que podría resurgir otra vez el dólar. Digamos que el petróleo llegó a niveles mínimos de este año, hizo mínimos para este año, porque pues los del año pasado no los vamos a ver, llegó como a $65 el WTI. Esto generó pues prácticamente menor presión inflacionista en Estados Unidos, pero después subió a 85, 83.
Entonces vamos a ver qué pasa, pero ya ha estado corrigiendo un poco, ¿no? Ahí es una pelea entre oferta y demanda que yo lo veo como bancos centrales oprimiendo a la demanda y la OPEP afectando la oferta. Entonces, ¿cuál es como mi proyección? Ahorita, digamos que aquí chocó con una zona de soporte, que normalmente cuando el precio llega a una zona de soporte tiene rebotes técnicos, estructurales, y posiblemente sí, el dólar pues podría resurgir otra vez a niveles de los 4.800 aproximadamente. ¿Cuál sería la señal que yo les digo, uf, muy interesante para vender dólar? Que el desempleo en Estados Unidos baje fuertemente o una crisis financiera. Y entraríamos quizás ya después en un ciclo bajista en el dólar, ¿no? El dólar no lo veo interesante, o sea, en el corto plazo puede haber mucho ruido, puede otra vez volver a subir, todo eso, pero en el largo plazo podríamos entrar a un ciclo bajista, porque prácticamente después de esta recesión, ¿cierto? Que nos están induciendo y vendiendo en redes, en noticias, todos los días salen noticias de recesión. Tienen que volver a bajar tipos para reactivar la economía cuando el empleo esté, digamos, muy alto porque habrán protestas sociales, toda esa mierda. Entonces lo más probable es que se vean obligados a bajar tipos de interés para no generar una crisis o una gran depresión. Y esa será la oportunidad en donde podría entrar otra vez un ciclo de materias primas alcista muy bueno para el peso colombiano. Y a largo plazo, yo creo que por ahí en 2 o 3 años, dólar a 3.500 o hasta 3.000 pesos.